Vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis. No vamos a hablar de escatología porque yo estudié poco el tema, así que no voy a hablar de lo que no sé. Pero sí vamos a hablar de un mensaje precioso, aunque parece duro, pero es precioso, que Jesús le dejó a una iglesia. Yo le pido que vaya buscando y quiero compartirle una historia que escuché esta semana. Apocalipsis 3, dejamos abierto nuestra Biblia. Y hoy vamos a reflexionar acerca de estas dos palabras, ¿sí? Ceguera profunda. Esta semana nos enteramos de una linda noticia para un seleccionado argentino, no sé si los conoce. ¿Escuchó hablar de los murciélagos? Le estaba contando a mi hija que era este equipo de fútbol y se reía Febe por el nombre que le habían puesto. Entonces le empecé a explicar que tenía que ver con esto de que ellos son no videntes. Algunos tienen una discapacidad visual, digamos, profunda y otros directamente son no videntes. Y hace varios años yo escuché acerca de ellos y me impactó el corazón resiliente de estas personas, la actitud resiliente hacia la vida, de ser jugadores de fútbol a pesar de que supuestamente no pueden porque no tienen la visión, ¿no? De que no podrían porque no pueden ver, ¿sí? Pero creo que esta actitud de la ceguera no va a ser un límite, nos va a hablar a nosotros también un poquito con la reflexión que yo quisiera compartir en esta noche con cada uno de ustedes. Si bien esta historia habla mucho de resiliencia y de ser personas que cambian una actitud y salen hacia adelante, yo me quiero enfocar en qué actitud tomamos hacia la ceguera. Pero no hacia la ceguera física, sino muchas veces hacia la ceguera espiritual que podamos estar atravesando en nuestra vida. Hay un himno muy precioso que se llama Sublime Gracia, que en un pedacito del himno dice: fui ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me halló. Yo amo ese himno. Y creo que en muchos momentos de nuestra vida, a veces lo identificamos con antes de conocer a Cristo, pero en muchos momentos de la vida nosotros atravesamos por tiempos de ceguera profunda en lo espiritual. Y quiero que lo podamos ver a través de la palabra. Cuando la Biblia habla acerca de ceguera, de ser ciego, de no ver, ¿no? Muchos pasajes que utilizan esto, después vamos a ver algunos en profundidad. El Señor lo usa para identificar a aquel que no entiende aquello que Dios está haciendo. Esta palabra tan dura, el Señor se la dijo también a los fariseos. ¿Se acuerda de quiénes eran los fariseos? Eran un grupo de élite, digamos, de la cultura judía, donde ellos eran los que ponían la norma, ¿no? Ellos determinaban qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Pero el problema era que habían puesto tantas reglas que nadie las podía cumplir. Entonces ellos se ponían en un lugar de superioridad y orgullo y Jesús le dice: ustedes son como ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Porque ustedes no entienden la palabra y encima le quieren enseñar a otros y los alejan, ¿sí? Por eso la palabra usa esta imagen de la ceguera para hablar de aquellos momentos donde tal vez hay partes de lo que Dios nos quiere enseñar que nosotros no podemos comprender. Pero contrapuesto a esto, muchas veces la Biblia usa el término ver a Dios como una forma de expresar conocer a Dios, ¿sí? El Salmo 84, que es un salmo que yo muchas veces lo cito, porque es un salmo que a mí me bendice mucho, habla de que aquellas personas que confiamos en Dios podemos atravesar un valle de lágrimas, pero dice que lo podemos transformar en una fuente. Y cuando habla de ese proceso de ser probado muchas veces en nuestra fe o de atravesar momentos duros, ¿sí? Nosotros saldremos de esa temporada, por así decirlo. El Salmo 84, versículo 7 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Ese tiempo de dificultad
lo que va a hacer es que nosotros podamos conocer más al Señor. Hay que estar parado en la dificultad, ¿no? Pero ese tiempo Dios lo usará para que nosotros podamos abrir nuestros ojos a un entendimiento nuevo de Dios. Por eso Job, cuando termina el libro, él le habla al Señor. Si bien Job se despachó y dijo todo lo que tenía ganas de decir, y bien que hizo, porque eso colaboró en su sanidad, cuando termina el libro, Job dice: Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo quiero invitarte, con este pasaje que vamos a leer también de Apocalipsis, que si hay cosas que las tenemos en teoría nada más, nos animemos a dejar que Jesús abra nuestros ojos y lo podamos ver en esa área de nuestra vida. Hace unas semanas atrás compartimos acerca de que nuestra imagen de Dios va a determinar cómo nosotros vamos a vivir nuestra fe. Si vemos un Dios que solamente está lejos, nunca vamos a entender cuando la palabra nos hable de que Dios está con nosotros más allá de lo que pase o no pase. Y mencionamos en esa reflexión a una mujer que se llama Agar, que le puso un nombre a Dios y le dijo: vos sos el Dios que me ve. Yo dejé de ser una persona invisible porque Dios me está viendo. Pero te invito a que hoy podamos hacer al revés y pedirle al Señor que Él nos abra los ojos. Que Jesús sea el que pueda abrir nuestros ojos para ver lo que Dios quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. Porque hay un inconveniente con la ceguera, y ahora vamos a ir al pasaje. La ceguera espiritual nos mantiene siempre dentro de ¿qué? ¿Qué dice ahí? La teoría, ¿sí? Adentro de mi cabeza yo puedo almacenar un montón de información, pero eso no significa que yo lo viva en la práctica, ¿sí? Adentro de mi cabeza yo puedo saber que Dios es bueno, que Dios multiplica, que Dios ayuda, que Dios acompaña, pero tal vez en mi vida de día a día, mi vida práctica, no me encuentro con esa realidad. No veo esa realidad. Por eso cuando tal vez estamos atravesando un tiempo donde no podemos ver lo que Dios está haciendo, no podemos ver cómo Dios está trabajando, no podemos ver lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que nos quiere entregar, es en ese momento donde solamente tenemos la teoría, pero nos falta hacer carne esa palabra sobre nuestras vidas. Y puede haber un montón de motivos de por qué esa ceguera está sobre nosotros, ¿no? Pero lo importante es saber que Jesús puede abrir nuestros ojos y quiere abrir nuestros ojos. Amén. Cuando solamente tenemos una fe teórica, nos perdemos muchísimas bendiciones del Señor. Nos perdemos la compañía de Dios, nos perdemos el consuelo de Dios, nos perdemos la ayuda de Dios, nos perdemos un montón de bendiciones que Él quiere darnos, porque la palabra está solamente en nuestra mente, pero no bajó hasta nuestro corazón. Esto es lo que la palabra muchas veces, y Pablo insiste mucho, ¿no? Esto de que tengamos esa revelación de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Pablo fue una persona en el relato anterior a Hechos 9 y después de Hechos 9 fue otra persona. Es más, los cristianos de la época le tenían miedo porque no sabían si era un agente encubierto, ¿no? Si él realmente se había convertido o estaba haciendo cualquier cosa. Pero Pablo, fueron cegados sus ojos por 3 días, dice la Biblia, que él quedó ciego en Hechos 9, hasta que Dios le sacó las escamas de los ojos, pero no eran escamas físicas solamente, eran escamas espirituales que cayeron de lo que él creía que estaba haciendo bien, que era perseguir a la iglesia, y Jesús se le presentó y le dijo: acá estoy yo, te la estás agarrando conmigo, Pablito, y ahora vas a ser mi discípulo. Jesús cambió la visión de lo que Pablo estaba haciendo. Y tal vez en este tiempo también necesitamos que Jesús nos ayude a ver otras cosas. También necesitamos que Jesús haga caer escamas de nuestros ojos. Vamos a ir a la lectura de la palabra que les mencioné. No sé cómo dice el título de su Biblia, pero en la mía dice: Mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. ¿Alguno tiene otro título? Apocalipsis 3:14.
Cada una de las cartas del Apocalipsis fue escrita a una iglesia diferente y a muchas de ellas el Señor Jesús les decía, te felicito por esto, pero tenés que cambiar esto otro. Y cada carta fue un llamado a acercarse al Señor. En ningún momento Jesús habló desde una postura de juicio, sino siempre de amor. Y esta carta que vamos a leer no tiene ninguna característica positiva de la iglesia, lamentablemente, ¿no? Pero así todo es una carta llena del amor de Dios. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé lo que haces, que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, eres ciego y eres desnudo. Así que te aconsejo que compres de mí un oro purificado por el fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Acabo de leer la versión Nueva Traducción Viviente. Es una palabra que es como que la sacaríamos capaz de la Biblia, ¿no? Como que es bastante fuerte, digamos, lo que Jesús habla. Pero tenemos que entender todo el enfoque de esta palabra. Jesús nunca le hablaba a ninguna persona y después lo dejaba sin la solución. Jesús habla palabras fuertes porque son fuertes realmente, ¿no? Imagínense que nos ponen esto en la carta de cumpleaños. Porque vos, que sos un orgulloso, que los cumpla feliz. Dejá, mejor ni me salude, ¿no? Porque son palabras fuertes. Jesús le dijo, vos te volviste tan soberbio que no estás entendiendo que me necesitas a mí. Y esto que habla de la ropa, del oro, del ungüento, tenía que ver con cosas que se vendían en esa ciudad, porque era una ciudad muy próspera y muy rica. Pero ¿qué pasaba? La iglesia había perdido el foco. La iglesia había perdido el enfoque. Esta comunidad de fe se había olvidado de lo importante. Y lo importante era que Jesús estaba con ellos. Por eso Jesús pone esta figura de yo estoy afuera golpeando la puerta. Si vos me escuchás, abrí la puerta y vamos a compartir como amigos. Y muchas veces, cuando estamos en una temporada de que no estamos viendo, no podemos ver, tal vez nuestra ceguera no es profunda, tal vez es un poco miope como la mía, ¿no? Como si yo los miro así, yo veo todos bultitos, ¿no? O no podemos llegar a ver bien a Jesús en esa situación, y Él nos llama otra vez y golpea la puerta y dice, yo estoy acá. A veces, hermanos, son momentos de dificultad donde nosotros pensamos que hay que remarla solo y en dulce de leche repostero, ¿no? Como escuché una vez esa frase. Pero Jesús sigue golpeando la puerta y sigue diciendo, hey, yo estoy acá. Muchas veces, cuando queremos estamos en esa actitud de ceguera, no podemos ver todo lo que Jesús quiere hacer en medio de esa situación en la que estamos. Y como cantábamos hoy, que Él hace todo bien, que Dios sabe por qué cada una de las situaciones acontecen en nuestra vida, ¿sí? Y yo quisiera hablarle en esta noche de dos tipos de ceguera que pude identificar. Por un lado, estábamos hablando de la actitud de esta iglesia, ¿sí? Que si me permite y con mucho respeto le quiero decir algo, creo que todos estamos a 5 minutos de volvernos orgullosos. Todos estamos a 5 minutos de volvernos soberbios. Si no cuidamos nuestro corazón, muchas veces el orgullo, la soberbia, el juicio que vemos en esta iglesia de la Odisea se puede impregnar a nuestro corazón.
Por eso la Biblia nos habla tanto de cuidar el corazón, porque de él mana la vida. A veces nosotros vemos a otras personas que tal vez no están pasando el mismo problema que nosotros y decimos, uy, mirá, y sí, ¿viste de la familia que viene? Mirá la que le tocó, ¿no? Y lo que Jesús espera es que nosotros oremos por esas personas y bendigamos, y si podemos lo ayudemos de alguna manera. Porque como siempre dice mi esposo, es re fácil pararse desde un lugar que yo no tengo un problema y mirar al otro, porque estoy en ventaja, yo no tengo ese problema. El otro tiene ese problema, pero yo no. Pero yo tengo otros problemas. Y a veces los problemas son los que nos mantienen con el corazón humilde, ¿no? Y rendido a Cristo. Y me recordaba también, pensando en esta iglesia de la Odisea, ya vamos a ir a los dos tipos de ceguera que podemos encontrar, que vemos que habla la palabra, ese relato donde Jesús enseña de la oración y habla de un señor que era fariseo y de otro que era publicano. Es como decir que uno era el bueno y el otro era el malo, ¿no? En el pensamiento judío, el fariseo era el que hacía lo correcto y el publicano era el que hacía lo malo, ¿no? Pero Jesús habla primero de cómo cada uno se acerca a Dios, pero también de cómo miran a las otras personas. El fariseo lo único que decía era, Dios, gracias porque yo soy un capo, a mí me salen todas bien, yo ayuno, me porto bien, soy re buenito. No soy como este, llegó a decir. ¿Y el publicano qué hacía? ¿Se acuerdan de la historia? Señor, teneme misericordia. Humildad total. Señor, teneme misericordia. Y Jesús dijo que el que se fue aprobado fue el que dijo, Señor, teneme misericordia. Por eso, ¿cuánto tenemos que cuidar nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestro corazón de que no nos ciegue el orgullo y no nos ciegue muchas veces el juicio? ¿Sí? Pablo, como yo le decía, que fue una persona que fue muy juicioso y que lo puso en práctica ese juicio porque andaba de casa en casa buscando cristianos. Cuando él se convierte a Jesús, conoce la gracia de Dios. Y es tanto lo que Pablo escribe en sus cartas acerca de la gracia, pero yo solamente le quiero mencionar un versículo porque es lo que él nos dejó así como broche de oro de muchas enseñanzas. ¿Se acuerda lo que dice Filipenses 4:13? Más fuerte, que no escuchó. ¿Todo lo puedo en quién? Ahí está, la gracia. Ahí Pablo se encargó de dejarnos en claro de que él ya había entendido de que con el juicio él podía haber hecho muchas cosas, pero con la gracia llegó mucho más lejos. Y que es la gracia de Dios lo que tenemos que dejar obrar en nuestras vidas y que nuestros ojos se abran para ver la gracia de Dios obrando en nosotros. Es lo que Jesús le estaba diciendo a esta iglesia. Ustedes necesitan mi gracia, la vestidura limpia para cubrir tu desnudez, Jesús le dice. El colirio para limpiar tus ojos. El colirio era como un ungüento, como un aceite. Y cuánto necesitamos que el Espíritu Santo hoy nos abra los ojos para ver esos lugares que estamos siendo ciegos a la palabra de Dios, que estamos siendo ciegos al obrar del Espíritu Santo. Y entendiendo esta palabra, yo quiero compartirle. Creo que mezclé mis hojas. Ahí está, ya la encontré. Dos tipos de ceguera. De una ya estábamos hablando. Ceguera de la gracia de Dios. Ceguera de no entender que Dios nos ama a todos de la misma manera, nos portemos bien o nos portemos mal. Porque ¿sabe a qué nos lleva muchas veces esa ceguera de gracia? A decir 2 más 2 es 4 en la vida espiritual. Entonces yo soy buenito, me porto bien, doy mi diezmo, estoy cubierto de todos los problemas. Una amiga me dijo hace un tiempo que habló con una persona y le dijo, estas cosas que me están pasando a mí no le deberían pasar a los cristianos, ¿no? Y yo mucho tiempo pensé también así, hasta que me tocaron algunos vallecitos donde entendí que la burbuja antiproblema no viene con la salvación. Pero sí viene Cristo que me fortalece. Por eso, ¿cuánto necesitamos vivir y experimentar la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Yo me anoté una frase acá
que dice, la vida de fe sin gracia es como recibir un regalo y nunca abrirlo. Por eso Jesús dijo que tenemos que ser como niños. Dele un regalo a un chico, ni la mano le queda. ¿No? ¿Qué importa el color del papel y demás? Los chiquitos quieren ver qué hay en el regalo. Y ese corazón humilde de buscar a Cristo, de amar al Señor, de dejar que el Espíritu Santo nos hable, nos mire, es lo que Dios nos está alentando en este tiempo a tener. No un corazón lleno de juicio, como le estaba hablando, y de orgullo a esta iglesia, sino un corazón que reconozca que desesperadamente necesita a Jesús. Y salir de esta ceguera de gracia, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos, hermano. Y a veces nos escuchamos o escuchamos a otro hablando sobre una persona y vemos que esa persona a sí misma se trata de la misma manera. Por eso Jesús dijo que amemos como nos amamos a nosotros. Si yo soy juicioso conmigo mismo, lo voy a hacer con los demás. Si no me tengo misericordia, tampoco se la voy a tener a los demás. Por eso necesitamos encontrarnos con esa gracia de Jesús que perdona, con esa invitación de Jesús a sentarse a comer con nosotros. Y me recordaba mientras preparaba la palabra lo que significa la palabra acompañar. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra acompañar? ¿Dónde está Mayra? ¿Vos sí sabés o no? ¿Qué significa? Comer pan juntos. De ahí viene la palabra acompañar. Comer pan juntos. Compartir esto que tengo con el otro. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Pero a veces tenemos la cabecita tan cargada de juicio que pensamos que no somos dignos de que Jesús se siente a comer con nosotros. Y en la invitación que acabamos de leer, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchás mi voz y abres la puerta, yo entraré para que cenemos juntos como amigos. Jesús nos está invitando todo el tiempo a entrar en esa amistad y compañerismo, pero también hay otro pasaje en Mateo 11:28 que Él nos invita a entrar en su descanso. Y Él dice que todos los que estamos cargados con algo, podemos ir a Él y encontrar reposo. Y eso es la gracia. Que esta palabra que yo tengo acá en mi mente se haga real en mi corazón en medio de lo que estoy viviendo. Pero hay otra ceguera que le quiero mencionar en esta noche. Ceguera de la paternidad de Dios y de quién somos en Dios. Muchas veces, y esto lo hemos hablado en otras reflexiones, que muchas veces al no comprender que Dios es nuestro Padre, vivimos como huérfanos. ¿Cuáles son las características de una persona huérfana? Ayúdenme a ver. Lo obvio es que no tiene padres, ¿no? ¿La escuché a Silvia decir algo? Que se siente solo. ¿Qué más? Desamparado. ¿Qué más? No tiene apellido. Muy bien. No tiene referencia. Afecta directamente a la identidad. La orfandad afecta directamente a la identidad. Y nosotros ni estamos solos, ni somos huérfanos, ni hemos sido abandonados, ni hemos sido dejados a un costado. Nosotros somos hijos de Dios. Y Él nos ama como un padre. Si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, la palabra dice que nos da el derecho legal, la potestad de ser hijos de Dios. Pero a veces eso está acá, pero no está en el día a día. Entonces tengo un problema y ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo lo resuelvo? Y después salimos corriendo. Primero oremos. Mira, papá, no sé qué vas a hacer, pero algo vas a hacer. Allá aplaude el Fede, muy bien. No sé qué vas a hacer, pero vos sos mi papá y algo vas a hacer. Y le quiero recordar dos palabras que dijo Jesús.
Tres. La primera es que Él cuando nos enseñó a orar, ¿cómo nos enseñó a orar Jesús? ¿Cómo teníamos que orar? ¿Santo y poderoso Rey? No. Padre nuestro que estás en los cielos. Identidad de hijo. Papá, a vos te estoy hablando. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo es el que gime en nuestro corazón y nos hace entender que podemos decir papá querido porque Él está con nosotros. Por eso necesitamos ese colirio del Espíritu para quitar esa ceguera de paternidad que muchas veces arrastramos, ¿sí? Pero Jesús también, hay dos palabras que Él nos dejó, una es de Pablo. Jesús, cuando habló en Mateo 6 acerca de las necesidades que muchas veces traen preocupación, las necesidades cotidianas de la comida, de la ropa, de las situaciones que hay que resolver, porque no vivimos otra vez, volvemos en una burbuja antiproblemas, todos enfrentamos muchas cosas todos los días. Jesús dejó bien en claro que el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Y no es solamente de la zapatilla para que el nene vaya a la escuela, o el platito de comida que necesitamos todos los días. No es solamente de esto. ¿Cuántos son padres acá? A ver, levanten la mano. Sí, bueno, y acá tenemos un grupo de futuros padres, los bendecimos en el nombre de Jesús. Ya van a llegar los hijitos de este lado. Nosotros sabemos que la crianza sana de un hijo no basta con ponerle un platito de comida en la mesa, ¿o no? Hay bebés que se deprimen y hasta mueren porque no tienen contacto físico o se enferman, no tienen contacto físico, no tienen lo que se llama el apego con sus padres. Y hay algunos que desarrollan un apego negativo y lo van cargando durante toda la vida. Porque el contacto emocional, el contacto físico también sano, obviamente, ¿no? Con nuestros padres es lo que a nosotros nos transmite un montón de cosas y lo que nos hace estar sano, es lo que al niño le hace estar sano. Por eso depende del carácter de cada hijo. Hay hijitos que son repegotes, ¿no? En nuestro caso es Emma. Emma, vos estás haciendo cualquier cosa y viene y te abraza. A veces tenés que tener cuidado que no te tire porque ella te abraza. Porque necesitan ese afecto. Y el Padre sabe de qué tenemos necesidad. A veces necesitamos que Dios nos dé ánimo. Y a veces necesitamos que Dios nos dé inteligencia para resolver un problema. Y a veces necesitamos que Dios intervenga en una situación como oramos hoy. Pero el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Por eso cuando nosotros empezamos a tratar de clarificar por lo menos y entender esta paternidad de Dios y quién somos en Dios, hay situaciones que las vamos a enfrentar desde otro lugar. Y Pablo también nos dijo que el Padre nos bendijo, Efesios 1:3, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, no con alguna, con toda. Por eso cuando nos paramos frente a una situación, hermano, nos tenemos que parar con esa revelación de la palabra. Soy un hijo de Dios, acá no vengo a pelear solo. Acá no vengo a pelear sola. Acá no vengo a orar solo. El Espíritu Santo está conmigo y Él va a orar lo que yo no puedo. Es lo que dice Romanos 8:26. Y Pablo nos dice, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Todo ese primer pasaje del libro de Efesios, Pablo se la pasa agradeciendo y alabando a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. Porque Él lo pudo vivenciar en su vida, pero también lo transmite a los creyentes. Porque aunque hoy estemos un poco ciegos, mi hermano, en algunos aspectos, siempre tenemos esperanza. Porque Jesús sigue golpeando la puerta y nos sigue invitando a estar en amistad con Él. Y tal vez tengamos que tener nueva visión, empezar a ver a Dios en esa necesidad que hoy estamos teniendo, en ese problema que hoy no sabemos cómo lo vamos a resolver. Y cuando preparaba la palabra, el Señor puso un pasaje para compartir al final, que me encantaría gritarlo, pero por respeto no lo voy a hacer para que nadie se asuste. Pero cuando Bartimeo se encuentra con Jesús, él no dice, ay Jesús, ¿me podés sanar? ¿Qué dice la Biblia que hizo Bartimeo? ¿Se acuerda la historia? Jesús, hijo de David, el nombre le tiró y todo, tené compasión de mí. Y a veces hoy en lo que estamos viviendo tenemos que gritar, Jesús, tené compasión de mí.
porque yo necesito que vos me abras los ojos para verte en esta situación, para ver que tengo un Padre que está velando por mi vida. Y le quiero agregar algo más, no solamente por su vida, por la vida de su familia. Le quiero contar un testimonio. Cuando yo quedé embarazada de Febe, no sé por qué, porque todavía no encontré la razón, yo tenía pánico a perder el embarazo. Pero era un pensamiento constante. Y en un culto, ni siquiera se lo dije a mi esposo porque me daba vergüenza pensar esas cosas. En un culto yo estaba paradita así, me acuerdo las sillas de San Justo, o teníamos los bancos todavía, no me acuerdo. Y estaba orando y el Señor me dijo, yo la amo más que vos, así que quédate tranquila que la voy a cuidar. Dios ama a tu familia más que vos, así que quédate tranquilo que los va a cuidar. Amén. Y a veces necesitamos ver esto que nos enseña la palabra y que el Señor saque esa ceguera que muchas veces nos impide ver el obrar de Dios sobre nuestras vidas. Y yo le pedí a los chicos que preparen una canción para terminar en esta noche, porque en esta semana el Señor me hablaba de que muchas veces como hijos vivimos en orfandad, vivimos sin esa gracia de Cristo, sin ese regalo, porque no entendemos lo que Él habla de nosotros. Hay una bendición en la Biblia que los sacerdotes se la tenían que decir al pueblo y qué es lo que Dios habla de nosotros. Es esa bendición que dice: el Señor te bendiga y te cuide, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz. Y esta canción que los chicos van a cantar está unida a otra palabra que está en los 10 mandamientos, donde el Señor dice que cuando le obedecemos, Él va a bendecir a las generaciones que vienen después de nosotros y que Dios nos ama profundamente. Y tal vez hoy tengamos que apropiarnos de esta palabra. Tal vez yo dije muchas cosas, pero llévese esta palabra. Dios lo ama profundamente, Dios ama su casa, Dios ama su familia, Dios ama sus hijos, sus nietos, sus hermanos. Dios ama lo que usted ama también. Y eso es gracia. Eso es gracia de Dios. Eso es su persona revelada en nosotros. Y tal vez hoy tengamos que decir: Señor, sácame la venda porque yo acá no te puedo ver. En esta enfermedad no te puedo ver. En esta dificultad no te puedo ver. Yo necesito verte acá, Señor. Y tal vez Dios hoy haga como Agar y estemos caminando por el desierto y Él se manifiesta en nuestras vidas y podamos ver y decir: Dios es el Dios que me ve, Dios es el Dios que está conmigo, Dios es el Dios que sigue golpeando la puerta para sentarse a compartir conmigo. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a adorar con esta canción y luego vamos a terminar orando.